Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy, mis amigos, vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gusta investigar y que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Prepárense porque la revelación de hoy sobre The Method de Mir y Can Yaman tiene todos los ingredientes para sorprendernos y créanme, su respuesta va a dejar a muchos boquiabiertos. Si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas y disfrutar de un buen análisis, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Como saben, las relaciones en el mundo de la farándula turca siempre generan un torbellino de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucha curiosidad. Y cuando hablamos de The Method de Mir y Can Yaman, la cosa se pone aún más interesante. Estos dos talentosos actores conquistaron nuestros corazones por separado y juntos en la pantalla, protagonizando una de las series más queridas y exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Soñador, si lo vieron doblado. Su química era innegable, era palpable hasta en la distancia. Y es justamente esa química en pantalla la que, como siempre sucede, alimentó las esperanzas y los deseos de muchos de que su relación trascendiera las cámaras y se convirtiera en una historia de amor real. A lo largo de los años, hemos visto idas y venidas en cuanto a su situación sentimental, con muchos giros inesperados y comentarios que siempre han mantenido la intriga. La relación en pantalla de Demet y Can en Erkencikus no fue solo un éxito televisivo, se convirtió en un fenómeno cultural. La forma en que interpretaban a Sanem y a Can, con esa chispa y esa conexión tan genuina, hizo que miles de espectadores se enamoraran de ellos como pareja, no solo como personajes. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una intensidad que iba más allá de la actuación. Esto, inevitablemente, se tradujo en una oleada de rumores sobre si su relación traspasaba la ficción. A pesar de que ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, sus interacciones fuera de cámaras, a menudo capturadas por los paparazzi, y sus declaraciones públicas, que rara vez eran concluyentes, solo sirvieron para avivar las llamas de la especulación. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre The Method de Mir y Can Yaman han sido una constante en el panorama del entretenimiento turco desde que trabajaron juntos. Hemos visto titulares que los unían, que los separaban, que anunciaban reconciliaciones inexistentes y que especulaban sobre sus vidas amorosas individuales con otras personas. La prensa ávida de contenido se ha deleitado en mantener viva esta narrativa, y los fans, anhelando ver a sus actores favoritos juntos en la vida real, han sido el combustible perfecto para esta máquina de rumores. A lo largo de los años, ambos han tenido otras relaciones conocidas públicamente, pero la sombra de su conexión en Erkencikus siempre ha permanecido, haciendo que cualquier mención del uno por parte del otro sea objeto de un escrutinio minucioso. Sin embargo, lo que hoy vamos a comentar va más allá de los simples rumores. Hemos estado siguiendo de cerca las últimas noticias y voila, ha surgido una información que podría cambiar por completo la percepción que teníamos de su relación, o mejor dicho, de la relación que pensábamos que existía o que podría existir. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, resulta que en las últimas semanas, los reflectores se han vuelto a enfocar en The Method de Mir, quien recientemente ha estado muy activa en redes sociales y en eventos públicos. Y en uno de estos eventos, ante la insistencia de la prensa, se le preguntó directamente sobre Can Yaman y, atención, sobre los rumores persistentes de un posible acercamiento o reconciliación. La pregunta, como se imaginarán, fue lanzada con la expectativa de obtener una respuesta clara, quizás un sí o un no, o tal vez una evasiva diplomática. Pero lo que The Method de Mir dijo, mis amigos, fue mucho más allá de lo esperado. En lugar de dar una respuesta predecible, ella optó por una estrategia que ha sorprendido a propios y extraños, y que, sinceramente, nos ha dejado pensando. Su habilidad para manejar la situación es digna de un análisis profundo, porque no solo respondió, sino que, de alguna manera, redefinió la conversación. Primero hablemos de la pregunta en sí. Los reporteros, sabiendo el tirón mediático que tiene cualquier mención de Can Yaman por parte de Demet, no dudaron en preguntarle si había habido algún contacto reciente con él, si habían hablado, si tal vez la amistad que siempre han defendido se estaba fortaleciendo, o incluso si había alguna posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en un futuro cercano, ya que esa es una fantasía para muchos fans. La pregunta, aunque directa, estaba formulada de una manera que dejaba espacio para diferentes interpretaciones y, por supuesto, para una respuesta cautelosa. Los periodistas buscaban una confirmación, un desmentido, o al menos, alguna migaja de información que pudieran explotar. Y aquí viene la parte que nos interesa a todos.
Demet, lejos de ponerse nerviosa o de esquivar la pregunta con un simple «no tengo nada que decir», adoptó una postura que podríamos calificar de serena y a la vez muy astuta. Ella sonrió, una de esas sonrisas que deja entrever mucho más de lo que muestra, una sonrisa que es a la vez encantadora y enigmática. Y dijo algo así como, la vida nos lleva por caminos diferentes, y eso es natural. Cada uno tiene su camino y sus proyectos. Respecto a Khan, siempre le desearé lo mejor. Hemos compartido un momento muy especial en nuestras carreras y guardo un gran cariño por ese tiempo. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Podríamos pensar que es una respuesta estándar, la típica respuesta que cualquier persona daría para mantener la cordialidad y evitar polémicas. Una respuesta diplomática, educada, que reconoce el pasado sin abrir la puerta al presente de forma comprometedora. Pero la sorpresa vino en la segunda parte de su declaración, y es aquí donde se pone realmente interesante. Cuando uno de los reporteros, insistiendo en el tema de los rumores de una posible reconciliación o de un encuentro casual, le preguntó si había algún contacto actual, si se habían visto recientemente, Demet, con esa misma sonrisa enigmática, añadió, la verdad es que estoy muy feliz con mi vida actual, disfrutando de cada momento. Y sobre los rumores, bueno, la gente habla mucho, ¿no? A veces las historias que se cuentan son mucho más interesantes que la realidad. Y aquí, mis queridos amigos, es donde reside la revelación que nos ha dejado con la boca abierta. Esta frase es oro puro para el análisis. ¿Por qué es tan sorprendente esta respuesta? Vamos a desglosarla. Al decir las historias que se cuentan son mucho más interesantes que la realidad, Demet no está negando explícitamente un contacto o una reconciliación. Al contrario, está sugiriendo que los rumores que circulan sobre ella y Khan Yaman son, quizás, fantasías creadas por los medios o por los fans, historias más entretenidas que la vida real. Esto puede interpretarse de varias maneras, y es ahí donde entra nuestra especulación y análisis. Es una forma de reconocimiento de que los rumores existen, de que son un tema de conversación, pero al mismo tiempo, de ponerlos en una perspectiva donde la realidad puede ser diferente y no necesariamente menos intrigante. Una posibilidad es que Demet esté intentando proteger su privacidad y la de Khan. Si realmente han tenido algún tipo de contacto, ya sea amistoso o de cualquier otra índole, ella no querría airearlo públicamente para evitar el circo mediático que esto generaría. Su respuesta, en este caso, sería una forma elegante de decir, lo que pase entre nosotros es asunto nuestro, y no tengo intención de alimentar especulaciones. Es una estrategia común en el mundo de las celebridades para mantener un mínimo de control sobre su vida privada en un mar de cámaras y micrófonos. Al desviar la atención hacia la naturaleza a menudo exagerada de los rumores, puede estar buscando un respiro o una forma de diluir la presión. Otra interpretación, y esta es la que más nos ha llamado la atención y la que ha encendido las alarmas de la especulación, es que Demet está sutilmente reconociendo que algo está sucediendo, o que ha sucedido, que va más allá de una simple amistad pasada. Al decir que las historias son más interesantes que la realidad, está creando un aura de misterio. Podría estar insinuando que la realidad es en sí misma interesante, pero que las narrativas creadas por la imaginación colectiva la superan en dramatismo o en romanticismo. O lo que es aún más intrigante, podría estar diciendo que la realidad es tan discreta o tan diferente a lo que se especula que, comparada con los rumores, se vuelve menos interesante para la prensa sensacionalista. Esta última opción es especialmente reveladora, ya que sugiere que la realidad podría ser más compleja o simplemente menos llamativa de lo que los tabloides desearían. Piensen en esto, si no hubiera nada de nada, lo más fácil para Demet sería decir un rotundo, no, no hemos hablado en absoluto, o nuestras vidas están completamente separadas. Sería una negación directa y sin ambigüedades, algo que la mayoría de las celebridades optarían por hacer para cortar de raíz los rumores. Pero su respuesta es más matizada. Es como si estuviera jugando un juego de ajedrez mediático. Está reconociendo la existencia de los rumores, validando que son un tema de conversación, pero al mismo tiempo, está dejando una puerta abierta a la interpretación. Está invitándonos a seguir especulando, pero de una manera que la mantiene en control de la narrativa, evitando comprometerse a nada concreto. Es una forma de decir, sí, el tema está ahí, pero la verdad es más sut. Y o quizás simplemente es algo que prefiero guardar para mí. Además, la frase la vida nos lleva por caminos diferentes, y eso es natural.
Cada uno tiene su camino y sus proyectos puede ser interpretada no solo como una aceptación de la distancia física o profesional, sino también como una posible referencia a que, aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos, el destino o las circunstancias podrían haberlos vuelto a cruzar de alguna forma, sin que esto signifique necesariamente una reconciliación amorosa en el sentido tradicional. Quizás se reencontraron como amigos, quizás coincidieron en algún evento, o quizás simplemente tuvieron una conversación para ponerse al día, una charla entre dos personas que compartieron una experiencia muy significativa en sus vidas y carreras. La frase caminos diferentes no excluye necesariamente un cruce ocasional. Lo que queda claro es que Demet Özdemir es una mujer inteligente y astuta. Sabe cómo manejar la presión mediática y cómo mantener el interés de sus seguidores sin revelar demasiado. Su respuesta no es una negación, sino una evasiva que, paradójicamente, ha generado más interés y más preguntas de las que una simple negación habría disipado. Ha logrado que hablemos de ella y de Can Yaman de nuevo, alimentando la llama de la curiosidad que tanto nos gusta avivar. Es una maestra en el arte de la comunicación sutil, capaz de decir mucho sin decir nada explícito. Y para aquellos que esperan un reencuentro romántico entre ellos, la respuesta de Demet no cierra esa puerta. De hecho, la deja entreabierta, permitiendo que la fantasía de los fans siga viva. Es como si dijera, disfruten de sus historias, que yo disfrutaré de mi realidad, y quizás, solo quizás, la realidad es más de lo que imaginan, pero prefiero que sea un secreto por ahora. Esta ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la llama de la esperanza para quienes desean verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. En resumen, mis amigos, la revelación de Demet Özdemir sobre Can Yaman no ha sido una negación contundente, sino una respuesta llena de sutileza y misterio. Ha elegido jugar con la ambigüedad, dejando que las especulaciones vuelen, pero de una manera que la mantiene fuera de cualquier controversia directa. Nos ha recordado que en el mundo del espectáculo, a menudo, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Y su habilidad para manejar esta situación demuestra una vez más por qué es una de las actrices más admiradas y seguidas. Su respuesta es un estudio de caso sobre cómo gestionar la atención mediática cuando hay una historia de fondo tan cargada de expectativas y rumores. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Qué interpretan de las palabras de Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más detrás de esa sonrisa enigmática? ¿O simplemente está siendo profesional y protegiendo su vida privada, tal vez con un toque de humor sobre la naturaleza a menudo exagerada de los rumores? Podría estar disfrutando del hecho de que su nombre y el de Can Yaman sigan generando tanto interés después de tanto tiempo. La clave está en esa frase, a veces, las historias que se cuentan son mucho más interesantes que la realidad. ¿Significa eso que la realidad es menos emocionante, o que la realidad es tan diferente a las historias que se cuentan que estas últimas palidecen en comparación? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Vamos a debatir y a desentrañar juntos este misterio. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y que disfrutan de este tipo de especulaciones bien fundamentadas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. No se arrepentirán, porque seguiremos trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.